Amigas, amigos, tengan muy buenos días. Este miércoles 29 de diciembre de 2010, ya está a punto de terminar el año. Para algunos dicen por fortuna, otros por desgracia. Pues bueno, estamos por lo mientras aquí en nuestro programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Recuérdalo desde los estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. Le recordamos nuestros teléfonos, el 55 18 77 60 si nos habla del Valle de México, y también tenemos una alada sin costo para nuestros amigos del interior de la República, el 01800-581-8248. También recuerde, estamos transmitiendo desde www.abcradio.com.mx a través de Radio República y radioamlo.tv. También tenemos los notipoemas, recuérdelo, la dirección www.notipoemas.co.cc. En esta ocasión nos acompaña en la producción Milton Partida, don Fernando Tornero en la operación, Roberto Hernández en la voz, y pues lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Jorge. ¿Qué pasa? Buenos días, mi querido Roberto. Perdóname que me agarré aquí chueco. Y ya. ¿Qué ha ido? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué novedades? Nosotros muy bien, y pues lamentablemente, bueno, antes que nada hay que pues mencionar justamente este lamentable fallecimiento ocurrido el día de ayer de el compositor mexicano Seferino Nandayapa. Jorge, no sé qué... Sí, hombre, te voy a platicar un poquito. Fíjate que cuando el programa Nostalgia, obviamente yo tuve mucho interés en conocer a Seferino Nandayapa. Lo conocí por otro gran chiapaneco desaparecido hoy, ya hace como un año, Daniel García Blanco. Daniel García Blanco era un extraordinario investigador folclórico y hacíamos el programa Folklorama, junto con el noticiero ecológico. Hablo de hace unos 30 años. Y él llevó a don Sefer, y don Sefer era un hombre muy bueno, muy no de rancho, sino simplemente esa gran clase media mexicana, y desde luego era un virtuoso de la marimba. Su mérito fundamental es haber dado a la marimba una tamaños de instrumento mundial. Era reconocido que iba con orquestas sinfónicas de todo el mundo y interpretaba una música especial escrita para la marimba, que él a su vez era compositor. Toda su descendencia o sus hijos, muy serios por cierto, pues acompañaban y tocaban dos marimbas enormes, y él explicaba y me explicaba a mí en el programa un poco la manufactura de las marimbas. Me parece que era en Chiapa de Corzo, donde él vivía, o por ahí muy cerca de San Andrés Tuxtla, ¿o de dónde? De Tuxtla Gutiérrez. Ajá. Y entonces ahí alguna vez fuimos con aquel gobernador que se llamaba, pues el hermano de Jorge Sabines, ¿no? Que creo que era. Bueno, total que don Sefer era parte fundamental del programa Folklorama. Y después, ya últimamente, ya que me tocaba ya de viejo andar ahí, pues cantando, hace como 2 años, me invitó el Departamento del Distrito Federal a ir a la Alameda, y entonces hablamos para ver si estaba en condiciones, y yo lo vi ya un poco deteriorado, lo saludé, y fue a tocar don Seferino Nandayapa a la Alameda Central, al Zócalo ahí. No, a la Alameda, sí fue a la Alameda, al kiosco de la Alameda. Y por ahí tenía yo las fotos, ya no supe más de él. Después murió Daniel García Blanco, y ahora nos enteramos con tristeza que murió un gran músico, sencillo, simple, amable. Descanse en paz Seferino Nandayapa. Tiene grabaciones, todavía me acuerdo que en alguna ocasión me mandó sus discos, que por ahí debo tener, y era un gran virtuoso, con la modestia natural de los grandes virtuosos de la música popular mexicana. Descanse en paz don Seferino Nandayapa. Adelante, por favor.
Pues bueno, Jorge, nada más para ya retomar esto, recapitular, pues bueno, es interesante justamente de que le dio don Seferino Nandayapa una dimensión a la marimba centroamericana que, por ejemplo, trascendió más allá de ser un simple instrumento exótico, ¿no, Jorge? Folclórico. Exactamente, folclórico, exótico. Y llegó a ¿cómo se llama? A las grandes salas de concierto del mundo, sí. Sí, y lo más lamentable es que pues también a colación esto sale porque pues no podemos entender cómo es que en algunos, por ejemplo, incluso en los mismos Estados Unidos, donde pues se le tiene una gran, se le rinde grandes homenajes a sus, pues a sus raíces culturales, a la gente, por ejemplo, en este caso hablando de Lionel Hampton, por ejemplo, este jazzista que es también en su momento considerado vibrafonista de jazz, ¿no? Vibrafonista, sí. Exacto, de una especie como de marimba, pero de metal, ¿verdad, Jorge? Sí, el vibráfono. O incluso, por ejemplo, ves que hay en los premios Grammys, en las categorías que jamás se mencionan, cuestiones como, por ejemplo, música folclórica, donde... No. Sí. No, bueno, también hay que decirlo, don Sefer era un músico no considerado por la gran televisión. Exactamente. Pues, parece que lo besó el diablo cuando comenzó a venir a mis programas. Televisa o Telesistema Mexicano le cerraron las puertas de una manera total, como suele suceder con todos los artistas que trabajaron en mis programas. Eran repudiados, boicoteados hasta la fecha. Hasta la fecha ya no es significativo porque ya prácticamente no hay, pero Televisa les cerraba las puertas, y desde luego pues don Sefer es que era muy complicado. En Televisa habían trabajado muchos de ellos. Sí. Cuando se pusieron un poco viejos o ya que los habían exprimido, los corrían. Luego se venían a mi programa, volvían a agarrar un aire y ya Televisa los cortaba totalmente. Está el caso de Cravioto. Surgió en Televisa, lo tenían ahí prácticamente de relleno, de mozo. Bueno, no sé, le pusieron ahí, ¿cómo se llamaba? Humberto de los Reyes, para hacer publicidad al vino Los Reyes, y lo llevaban a cantar a los banquetes de la Casa Domecq, pero no a los programas de la Casa Domecq. Se vino conmigo y lo cortaron para toda la vida. Esto es criminal, artísticamente hablando es criminal, y así con muchos artistas. Don Sefer pues era músico, no se notaba tanto, pero a muchos artistas que han trabajado en mis programas los cortaron de una manera inmisericordia y cruel, y les cortaron su carrera porque yo no tenía, obviamente, expresamente mis programas no tenían prácticamente presupuesto. Y se acabó. A pesar de eso, hicimos un programa, por ejemplo, la semana pasada, presentamos un programa de Cricri, y afortunadamente, eso fue ya en el Canal 13, había una escenografía muy bonita, que era de otro programa, ¿de acuerdo? Sí. Y el programa tuvo mucho éxito porque estaba Esmeralda, estaba Marilú, estaba una orquesta del Dixieland, estaba el Padre Palazuelos, estaba un coro de niños que cantaron a Cricri, estaba Eugenio, ese gran declamador mexicano que nos leyó unas cartas a Cricri, los niños mexicanos le escribían a Cricri, en fin, todo muy apantallante que estaba. Y eso funcionó, aún con poco dinero. Y claro, pues eso le molestaba mucho a la gran televisión. En fin, adelante por favor, vamos a ver qué hay en el mundo actual que no es tan sonriente como quisiéramos. Adelante, mi querido Roberto. Bueno, Jorge, pues justo, ya hablando en otros asuntos de todo esto que pues está ocurriendo, pues volvemos a insistir en que pues México pues se sigue perdiendo, ¿cómo podríamos decir?, reputación a nivel mundial, y pues ya prueba de ello es estas exhortaciones que hacen los gobiernos de Centroamérica, en concreto El Salvador, pues justamente para mencionar que se haga algo
por esclarecer las desapariciones, los secuestros de sus compatriotas aquí en México. Es lamentable que pues esté generándose ya un clima de desconfianza y de recelo total hacia lo que hace el gobierno mexicano en torno pues a este caso que pues no debería ocurrir. Jorge, ¿cómo lo consideras? Terrible. Fíjate que hay cosas en el cual yo creo que México, para examinarlo todo desde otro ángulo y que seamos un poco originales, va a tener que pagar muy caro el hecho de haberle entregado a la comunicación electrónica, casi voy a decir al periodismo, pero no, como que no me atrevo todavía a decir al periodismo, sino a la comunicación electrónica. La comunicación electrónica, o sea, televisiva, porque ya saben ustedes que es mi obsesión. En cuanto yo me empiece a equivocar, pues ustedes me dicen y yo le voy a parar. Trataría. Pero la comunicación electrónica se ha agarrado para sí misma la obligación y la tarea de informar y dirigir al país. La ideología de México, la filosofía del país, la enseñanza y el criterio de los mexicanos lo norman lo que la televisión dice. En todo caso, pretende. Los pocos casos aislados de pensamientos alternativos, de pensamientos de criterios, de filosofía diferentes, son acallados. La televisión los presenta, es más, porque sabe cómo hacer para que su filosofía muy preclara no triunfe y pase como un hecho informativo, pero la realidad, una cosa es lo que se informa y otra cosa es lo que el pueblo debe creer. La televisión le dice al pueblo en qué creer y de lo demás le informa, inclusive critica, pero la creencia fundamental del pueblo se lo da la televisión. Se le da las dosis, todo es cuestión de dosis. Un poquitito de veneno así creo que cura, un poquito así mata. Es exactamente lo que acontece con la televisión. El informar que haya, no sé, un señor, por ejemplo, estaba viendo al señor Moctezuma, el pasar la entrevista del padre Plouffe. Eso, bueno, no pasa nada. Pero pasar a anuncios y anuncios y anuncios y insinuaciones y criterios y todo, pues eso es lo que finalmente hace el criterio del país. Entonces, hoy hay dos casos en la televisión que son muy notorios y que son evidentemente el conveniente uso de la televisión para los fines ideológicos del imperialismo, del neoliberalismo o del empresariado. Y el empresariado no informa. El empresariado, por medio de la televisión, impone los criterios que debe creer el país, impone lo que el país debe hacer y cómo debemos comportarnos. Todo se está yendo a base de propaganda y esas figuras de la propaganda se van a caer. Pronto o más tarde, las figuras que hace la televisión en el mundo de la política van a fenecer de la misma manera que hacen el lanzamiento de un disco o de alguien que dicen, fíjate que ahora vamos a presentar de fulanito de tal su producción discográfica. Y o no compra usted el disco, o lo oye y no le gusta y no dice nada, o hay 20 cuates que lo compran, un mes, 2 meses, 3 meses, y luego otro, porque el negocio no está en que un artista perdure, sino que haya muchos artistas que se lancen. El negocio es el lanzamiento, de la misma manera que el negocio es la campaña electoral. Y entonces ahí está el asunto. Y la televisión en la actualidad va de campaña en campaña y de candidato en candidato vendiéndoles tiempo. Está haciendo su negocio. ¿Está haciendo democracia? Yo diría que no. Pero negocio, sí. No sé qué te parezca, mi querido Roberto.
Bueno, Roberto, ¿ahí estás? Sí, Jorge, aquí te escucho, perdón. Pues es lo que justamente estábamos comentando hace un momento. Pues, por ejemplo, la televisión no se está vendiendo mucho la idea de que allá los gringos malos tienen que eso, no quieren darnos reformas migratorias, cuando pues es más que obvio que la solución al problema migratorio debe venir, por ejemplo, de aquí de México. Pero Jorge, vamos a seguir comentando esto después de realizar una pausa y volvemos aquí entre nos en ABC Radio. Y volvemos a nuestro programa aquí entre nos con Jorge Saldaña. Les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760 y el 01800-581-8248. Y también si nos quiere escribir un correo electrónico, puede hacerlo a la dirección @abcradio.com.mx. Y también tenemos nuestro servicio de mensajes de texto. Escriba 30500 ABC, deje un espacio y mande y escriba su mensaje y obviamente puede mandarlo. Y bueno, Jorge, te me comentaba esta cuestión de pues el asunto migratorio. Es que, por ejemplo, pareciera sospechoso de que, por ejemplo, Televisa pone y también TV Azteca ponen a sus corresponsales allá en Washington a comentar y hacer toda clase de críticas acerca de la inacción del gobierno estadounidense, de Obama, para establecer la reforma migratoria, y hablan pestes de los republicanos. Pero pues no sé, Jorge, si recuerdes que apenas este año el señor Emilio Azcárraga finalmente logró consolidar el sueño de su papá, que es el de obtener ya su propia televisora allá en los Estados Unidos. Así que imagínate si aquí si los gobiernos de aquí en México empezaran a hacer algo por solucionar el problema migratorio, ahora sí con medidas integrales, como es ya dar mejores empleos, mejores salarios, seguridad social, que la gente no tuviera la necesidad de irse allá a los Estados Unidos. Pues ¿no crees que perderían audiencia allá los no perderían audiencia porque ya nadie vería Univisión? Los mexicanos no verían Univisión allá en los Estados Unidos. Yo lo que pienso es que la televisión en la actualidad se ha convertido en un medio propagandístico, publicitario, pero que pretende y lo logra en México regir la política y la pseudodemocracia en la cual vivimos. Es decir, el hecho de que la democracia en México tenga necesidad de una propaganda exhaustiva y mercantil de la televisión niega la esencia de la misma democracia, porque nulifica la ideología del pueblo, y a la base de la democracia está el demos. Demos significa pueblo, pero si ese pueblo lo influyes de una manera que lo enajenas, que lo distraes, que lo engañas, que lo penetras de una manera como si le metes en la mente una tachuela, un martillo, un clavo, entonces ese pueblo deja de tener una voluntad, y esa voluntad es esencial para el kratos, que es el poder. Es decir, si yo no opino libremente, y la televisión evidentemente que le quita a alguien la libertad de opinar, si nos referimos a políticamente hablando, porque la televisión no te presenta las diferentes la alternativa por la cual tú puedes votar. No te presenta una y otra cosa, eso significa otra cosa. Te presenta y te viste de colores lo que quiere, según sus conveniencias, que tú compres. De ahí el término tan vejatorio de comprar. Te compro una idea, te vendo una idea. Fíjate que estaba yo viendo también dos ejemplos que hay en la actualidad. Bueno, hoy, acerca del ejercicio periodístico que llama la atención por ser esto, yo no sé si lo que hagamos sea periodismo, no periodismo, comentarios, apreciaciones, disquisiciones o patologías, no lo sé. Tampoco trato mucho de definirlo, pero estaba viendo una nota donde se acusa a un diputado de peculado. Peculado, sí. En este momento voy a decirte exactamente la definición de peculado. Pecus quiere decir ganado. En fin,
y la nota te dice todo, menos qué sucedió. Entonces tú que eres un estudiante de periodismo, seguramente que te va a llamar la atención. Que no dice el por qué. Seguramente te habrá de llamar la atención la redacción fundamental de esto que sucedió en Tlaxcala, donde te dice que un diputado, lo cual no tiene, la noticia no es noticia. Pues un político que roba no constituye una noticia en México, ¿no? Pero en fin, hay delito de peculado. Fue el juez tercero de lo penal, dice dónde estaba el juez, que estaba en Apizaco. ¿Qué sucedió? Le dictó un acto de formal prisión, pero buscan en el diccionario latino, es robo o malversación de caudales del erario público hecho por aquel que los administra. Eso más o menos lo sabíamos, pero pecus quiere decir ganado. Sí, creo que el que vende y hace mal uso del ganado, originalmente. Total que de eso fue acusado este diputado. Fue un juez, y te dicen qué juez era, el tercero de lo penal. Te dice dónde estaba el juez, que estaba en Apizaco. Entonces este acusado se presentó al juzgado gozando de libertad a través de un amparo. ¿Quién concedió el amparo? Un juez penal, te está informando todo. ¿Cuándo? El martes pasado. ¿Cómo se llama? Ahí está su nombre. ¿A dónde fue? Al juzgado tercero de lo penal. Y así sigue y da pelos y señales de todo. El órgano de fiscalización superior, OFS, presentó denuncia en contra de esta persona, y luego el delito de peculado y abuso de autoridad. Al enterarse de que fue denunciado, promovió amparo para no ser detenido. ¿Qué número es el amparo? Por si usted quiere saberlo, pues es el número 2026 diagonal 2010. Con amparo en mano, el diputado electo acudió al juzgado para rendir declaración preparatoria, no cualquier declaración, la preparatoria, por acusaciones en su contra, pero no declaró. Vaya, una ampliación del término constitucional. Mira qué interesante. El procurador general confió en que el juez resolvería con el expediente 139-2010 en una versión especial, y el agente del Ministerio Público reunió los elementos que acreditan la responsabilidad del exfuncionario. Se sancionará conforme a derecho. Es toda una página de informaciones, pero no sabemos qué hizo. Sí, exactamente, el porqué de todo ¿Qué se robó? No dice. ¿Cuándo se robó? No dice. El porqué de todo este embrollo. No, peculado. Abuso de autoridad y peculado. Pero no dice se robó una muchacha, se robó 20 pesos, se robó 100 pesos. No, un diputado no se roba 20 pesos. Eso minucia, eso es peculiarizón. Pero muy probablemente en esta misma nota viene muy enfático a qué partido pertenece o cosas por el estilo, ¿no? Es del PRI. Pero de todas maneras, el fulano de tal, lo importante aquí es para muchos de nosotros ver cómo estamos siendo informados. Sí, correcto. Es decir, el objetivo, el meollo, es denunciar un acto de corrupción, no un rendimiento de datos inútiles que no conducen a nada, porque es toda una página para demostrarnos cómo alguien es acusado, bajo qué expediente, bajo un cargo hipotético no definido, santo y seña, ¿no? ¿Qué juez, en qué calle, en qué lugar, cómo quedó libre por el amparo? Pero no sabemos finalmente cuál es la litis, cuál es el motivo, la causa de la acusación, y eso es hacer por un lado la información. Es un caso extraño que quizás sea que el joven era un redactor joven, eso es periodístico, pero hay otro caso periodístico también muy interesante.
Fíjate que nosotros hemos visto a una gobernadora guapa, atractiva, que parece tener mucho amor por su tierra Yucatán y que es la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Sí. Yo oí en un noticiero que la ponían del asco como una gobernadora fracasada, como una gobernadora que no sabía gobernar. Catalogaban su estado como un estado mal gobernado, con una corrupción total, y la presentaban a ella como odiada por el pueblo. ¿Y qué pasó? Porque la televisión no suele ser así. Hubo un golpe crítico, lo dice Genaro Villamil, a quien estoy citando. Dice, el golpe crítico levantó más de una ceja al interior de su gobierno, de Ivonne, que ha destinado un buen porcentaje del presupuesto público y múltiples favores a la dictadura del infomercial, es decir, informar como en un comercial de la televisión. Dice, además se ha gastado mucho en entrevistas pagadas, a entender, para las televisiones en general e inclusive para algún medio periodístico que tiene televisión y para muchos otros medios, es decir, ha gastado su lana en publicidad. Sin embargo, esa misma casa televisiva le revira y le menciona todo, en fin, la pone en mal. Y todo sucedió porque puso algunos impuestos, porque se endeudó y porque solicitó un nuevo crédito. Pero eso generalmente sucede en todos los gobiernos y no concita o no despierta el odio televisivo. Sí. Y Ivonne se enojó mucho, y con razón, por la crítica televisiva en medios de proyección nacional. Y dice Villamil, la farándula le está cobrando una alta factura a la gobernadora, que le ha apostado a ser la más fotografiada, la amiga de actrices y actores, la promotora de concursos de belleza, la donadora de más de 300 millones de pesos para la construcción de un CRIT para el Teletón, la anfitriona de telenovelas, porque ahí fue la anfitriona, dice aquí, de la telenovela Sortilegio, que yo no conozco, y la productora ejecutiva extraoficial de cuanta pachanga pueda aparecer en televisión. Digamos que un gobernador, o gobernadora en este caso, pues atrae la amistad por medio de lana de la televisión, compra tiempo. Pero cuando por angas o mangas no le parece a la televisión, mole. El problema que ahora vive Ortega Pacheco, sigue diciendo Villamil, parece anticipar una lección a todos los mandatarios que, como ella o como otros, le apuestan en un 80% a la alta exposición mediática y a financiar encuestas a su favor. Los mismos medios y comentaristas que los halagan con facilidad pueden defenestrarlos, es decir, mandarlos por un tubo, por dos razones muy simples. Por el encargo de otros clientes que tienen más lana, sí, o que tienen más poder, o por el incumplimiento de presupuestos y convenios publicitarios. Emblema yucateco de una empresa que lleva, no sé lo que sea la empresa, por eso ni la digo. Pero se da usted cuenta, eso es lo que aquí, y esto me da la razón, cuando yo digo que la democracia en nuestro país no puede estar supeditada a estos menesteres, puesto que entonces no es democracia. Es democrático que un candidato o una candidata en la condición de Ivonne conquiste el poder, después conquiste el bien decir de todo un pueblo, independientemente de que sea una buena mujer para gobernar, o muy simpática, o muy bella y muy querendona de su tierra y quiera mucho y trabaje mucho por su tierra. Toma a la televisión como aliada,
toma la televisión como aliada, pero la tiene que obedecer. Cuando hace algo que según la gobernadora está bien, pero que no le parece a la televisión, mole. Eso lesiona fundamental y esencialmente el concepto de la democracia. Adelante, Roberto. Bueno, Jorge, habrá que investigar más cuál fue el pecado de la gobernadora Ivonne Ortega. Vamos rápidamente a una pausa, Jorge, y regresamos con más aquí Entre Nos en ABC Radio. Y estamos de regreso aquí Entre Nos con Jorge Saldaña, y pues bueno, es interesante ver cuál es lo que menciona justamente Genaro Villamil, ¿no, Jorge? En torno a, pues, ¿cuál sería una de esas posibles causas? Preguntabas, mi querido Roberto, ¿sí? ¿Qué habría hecho Ivonne? Exactamente, aquí sí ya lo estamos viendo. Lo que hizo parecería ser que no es haber agredido a la televisión, sino haber tomado medidas que no convenían a la ideología de la televisión. O quizá, debo intuirlo, lesionó, pisó callos de alguien que no le convenía a la televisión, como es a pedir un préstamo, o quién sabe a quién le pidió el préstamo, ¿me entiendes? Digo, hizo algo que evidentemente no le pareció a la televisión y mole, pero nada que fuera un crimen o que hubiera arrasado con una colonia o algo así, ¿no? Nada de ni peculados, no ni nada escándalos. Que tú digas, prohibió la llegada de un canal de la televisión allá. No, porque eso sí hubiera sido gravísimo, ¿me entiendes? ¿Sí? No tomó una medida directamente en contra de la televisión, y como uno no sabe y eso no está informado, bueno, pues no sabemos qué haría, que concitó, palabra muy bonita que decía Ernesto de la Peña, o que despertó el odio de la televisión. Hay otra cosa bonita, por ejemplo, leyendo la prensa, por favor, que es mi manera de reportear muy bien. El joven, ¿sí? Como dice aquí, David Velasco, deja 24 millones en las aras, así se dice, no, en las arcas. Deja 24 millones en Jalapa y deja sin deudas a proveedores. Al corte final de caja, descontando todos los compromisos de este año, se va con las manos limpias. Sí. Y lo dan como noticia. Pues que no es lo normal, ¿eh? ¿Por qué es noticia que un político se vaya con las manos limpias? ¿Qué otros no se han ido con las manos limpias? Yo pensaba que todos iban con las manos blancas, o por lo menos limpias. El alcalde de Jalapa, David Velasco Chedraui, confirmó que dejará en caja a la nueva administración 24 millones de pesos libres de compromisos, y ya les pagaron a todos los que les deben, porque lo hay ahí del ayuntamiento, también dicen que les deben algunos. Bueno, pero esperamos, señor Velasco Chedraui, que ya haya usted pagado a todo y que queden 24 millones de pesos libres, y nos asegura que se va con las manos libres. ¿Y qué quiere? ¿Que le aplaudamos? ¿Que le matemos un pollito? ¿Que le hagamos un mole? Es obligación. Sí. Es obligación, digo. ¿O qué tenía obligación? Lo natural hubiera sido que dijeron, deja temblando a Jalapa el señor Velasco Chedraui. No. ¿De qué se jactan? ¿De qué se alaban? Tiene que ser que así sea lo normal, que no se lleven nada, que no dejen endeudado y temblando a la región o a la ciudad en este caso. Así es, don Antonio Velasco Chedraui, no, don David Velasco. Velasco, no busque que ni que le aplaudan, ni que le hagamos un molito, ni que le matemos un pollito, nada. Cumplió con su deber, qué bueno, se lo tomará en cuenta el país, la República, si no se lo demandaría el pueblo, pero si dejó dinero, qué bueno. Y si no dejó deudas, si no dejó a quien pagar, pues tanto mejor. Pero de todas maneras, merece una felicitación, porque lo contrario hubiera sido lo normal. Y en este caso, él se comportó anormalmente, según nos dice una nota periodística, y dejó en caja 24 millones. De todas maneras,
mejor que haya sido así. Adelante, mi querido Roberto. Pues bueno, Jorge, pues incluso, no sé, uno estaría pensando de que pues él en estos últimos días de su gobierno pues iba, no sé, a lo mejor estar dedicado a pensar qué es lo que iba a hacer, porque se supone que ya debía haber cumplido con todo, pero vemos que pues como en muchos otros casos, alcaldes de salientes, que por cierto ahorita ya están muchos muy ocupados, ¿no? Ya tienen 2, 3 días para salir, pues justamente se dedican en este momento a inaugurar obras, casetas telefónicas, semáforos, nuevas cámaras de seguridad, en fin. ¿Qué se pueden llevar? Sí, bueno, todo lo dejan y lo están dejando ahorita, o sea, hay muchos que incluso se dedican a hacer magnas inauguraciones a 3, 4, 5 eventos en un solo día. Digo, pues que no hicieron nada a lo largo del año, esas obras no ya estaban pactadas, porque todas se hacen en estos últimos días, ¿no, Jorge? Sobre todo en el caso de los alcaldes que ya van de salida, Jorge. No, lo que pasa es que al último tiempo incrementan su cargamento publicitario y promocional y se dan a la tarea de inaugurar cuantas cosas puedan, terminadas o no terminadas, túneles que están a la mitad, puentes que solo tienen un tramo, carreteras que solo tienen un bache, en fin, pedacitos de carretera con bache. Es decir, se inaugura lo que sea con el fin de dejar una constancia televisiva de su acción. Por eso no puede funcionar esto, porque, por ejemplo, se inaugura una carretera o un libramiento, sí, pero todavía no está. Sí, pero están paradas las obras. Se dice que se hizo tal carretera, sí, pero tiene unos baches enormes. ¿Entiendes? Se inaugura una planta potabilizadora, para poder tomar agua con limpieza, sí, pero está parada y hoy todo mi pueblo está sin agua y mi pozo ya se secó y una pipa de agua vale 600 pesos y la gente no puede comprar una pipa de agua porque además no se sabe si el agua es sucia, como suele ser. Entonces ves cómo el quehacer de los presidentes municipales muchas veces es un quehacer también televisivo o periodístico, según se dé. Pero en realidad estaba yo viendo reportajes de la región, por ejemplo, donde pues el panorama bellísimo de la veracidad, o sea, de la belleza de las selvas veracruzanas, se convierte y se transforma en un caño de aguas negras con murciélagos y helechos de color sombrío, ¿me entiendes? Uh-huh. Es una flora tenebrosa entre telarañas y neblina, ¿me entiendes? Parecería uno de los bosques de Walt Disney para significar el bosque de Maléfica, ¿no? Fantasmal, ¿verdad? El bosque de Maléfica, ¿no? Sí, muy terrible. Entonces, claro, en los periódicos sale lo que tú quieras, porque ese espacio que la televisión desde luego recoge la imagen, pero no puede ser. Adelante, por favor. Sí, pues vemos las cosas inauguradas, muy lustrosas, vemos pintura por todos lados ahorita corriendo, ¿no, Jorge? Sí. Sí, bueno, Jorge, también te iba a comentar justamente que nuevamente aparecen los famosos misteriosos desaparecedores, bueno, ahora ya conocidos como la Red por la Transformación Global, y que justamente pues ellos mencionan que no están dirigidos por ninguna fuerzas oscuras, que no son unos novatos improvisados como se quiere hacer ver, en este caso que se quiere sintetizar el caso en concreto del secuestro de Diego Fernández de Ceballos. Ves que algunos de los analistas, sobre todo de la prensa oficial de la televisión, quieren hacer pasar este caso como pues un simple secuestro, como ocurrió en algunos otros momentos cuando existía la Liga 23 de septiembre. Obviamente sabemos que es mucho más compleja esta situación, Jorge. ¿Y sí? ¿Qué dicen ellos? ¿Que son aparecedores ideológicos?
Pues justamente ellos mencionan que pues son reales, que es producto de una unidad de acción de distintas fuerzas revolucionarias, no como se quiere hacer ver de que son una escisión de alguno, como le llaman, ¿no? Escisión, ¿no? Para no decir disidencia de algún grupo, no sé, como el EPR o el ERPI, sino que pues justamente son más una organización, pues digamos, un poco más compleja. No es nada más una simple agrupación de trasnochados guerrilleros. Y dice que pues justamente este secuestro no fue ninguna puesta en escena desde el poder o desde alguna facción de sino otra demostración de que existe justamente otro México y que está por construirse abajo, que es también capaz de organizarse y llamar a rendir cuentas, Jorge. No sé. ¿Cómo te voy a decir? Yo no sé si hubo una mise en scène, una escenografía de los desaparecedores de su texto. Lo que sí sé es que de que encontraron o apareció Diego, de que entraron los locutores de la televisión o los comentaristas como el factotum y director de orquesta que se disputaban la gloria de haber sido los primeros, de haber sido los que lo mentían, de haber sido los que no lo mataron, de haber sido los descubridores de... El hecho de que hayan pasado 12 días mientras se acicalaba convenientemente y según criterios que sirviesen para determinados efectos que no alcanzo a comprender, como es una barba hirsuta, quijotesca y extraña, y un cuidadísimo pelo cortado en la cabeza, mientras todo el encuentro emotivo y lleno de escenográfico con el objeto de su amor, la señora, respetable señora que a quien Diego ama y todo su derecho, y qué bueno. Todo eso sí hubo mise-en-scène, eso desde luego. Y el hecho de que apareció hoy y hasta los 12 días apareció, inclusive puedo decir, ya apareció, es la noticia y punto. Sí. Y no está en condiciones de ver al público porque se está curando, o se está cuidando, o está encortando, o lo están tranquilizando, y o se va el tubo, la prensa se va por un tubo, o la prensa en general, la televisión, porque finalmente la prensa es repercusión de la televisión, cierta prensa. Hay una prensa seria que marca la pauta en México y que es la de los poquísimos pensadores que tienen una filosofía de la comunicación, y que los hay, evidentemente. Adelante, por favor, Roberto. Jorge, vamos a hacer una pausa y volvemos ya a los minutos finales aquí entre nos en ABC Radio. Y estamos de regreso aquí entre nos con Jorge Saldaña. Y Jorge, pues una nota que está destacando ya en estos últimos, en los más recientes minutos, y es justamente que, bueno, ves el Papa Benedicto XVI, ¿con quién crees que ha tenido su última audiencia de los miércoles del año? ¿Quién, tú? Pues los Legionarios de Cristo, nada más y nada menos, que por cierto van a estar de manteles largos, si bien lo ubico el próximo lunes, que van a cumplir 70 años de creados por el padre Marcial Maciel, y justamente estuvo una delegación de ellos, de los Legionarios de Cristo, que han estado muy activos últimamente, justamente hace unos minutos con el Papa Benedicto XVI. ¿Recuerdas, Jorge, que también les prestaron, si no me equivoco, la Catedral de San Pablo Extramuros la semana pasada para ordenarles a 70 sacerdotes? Así que pues andan muy activos, Jorge. Los que ahora sí que, como dicen los buenos entrevistados, qué bueno que tocas ese tema, así dicen todos los gobernadores o los políticos. Pero espero que no sea porque justamente no es bueno que lo toque, ¿verdad? No, qué bueno que tocas ese tema, porque justamente mi notipoema de hoy, perdonen la referencia que hago tan vanidosa a los renglones que escribo, es porque creo que haya varios Cristos, no sé si varios Cristos, varios seguidores de Cristo. Y me estoy refiriendo a Solalinde en Oaxaca, que tal es el nombre
de este extraño sacerdote que de buenas a primeras surge con un ejemplo y un cachetadón extraordinario a cuantos obispos, cardenales y papas haya, que viven en un mundo de intensidad escenográfica, propagandística y de high society, o de mundo popis, para utilizar el mismo lenguaje ese que tú mencionabas de ay Virgis, ayúdame, o como se llame, ¿no? Sí. Ese mundo popis de la iglesia actualmente riñe totalmente con el que se está rompiendo la madre en un camino, jugándose la vida para defender a un cristiano que va pasando y que tiene hambre. En ese, el que voy a hablar ahorita, ese es un seguidor. Los otros son una bola de fantoches asquerosos. Y no tengo otras palabras para decirlo, pero lo creo. Y ese sacerdote, y parece que hay 2 o 3 ya, y deberían ser todos, para seguir a su patrón, aquel al que juraron seguir, no en las antesalas y en las sacristías del erotismo pernicioso y podrido de la pederastia, ni en las bóvedas de los bancos llenos de dinero. Estaba yo enterándome que para poner una escuela de esta naturaleza les piden a los de alguna región $3 millones, $3.5 millones como cooperación de entrada para que les hagan una escuela de esas a las que te refieres. Pues eso no es negocio, es asalto. Te voy a decir el poema para Solalinde. Sí. Una buena noticia y ya era hora, ha surgido en el triste panorama, es caridad, bondad de aquel que ama y se juega la vida sin demora. La Biblia, el Evangelio lo reclama, hacer el bien, llegar al heroísmo por salvar una vida del abismo, en la guerra insensata y en el drama. En este mar de angustia, algo se ha visto, se entiende y no requiere que se explique. Es ayudar al pobre desprovisto, perdido y solo, que pregunta, ¿existo? Qué bueno que haya un cura que predique con el ejemplo que dejara Cristo. ¿Cómo la ves, compadre? Pues efectivamente, Jorge, y él pues es lo que menciona pues una entrevista que le acaban de hacer, ¿no? Justamente que pues él intenta de alguna manera ser un buen pastor y cuando ve al lobo pues no tener miedo, incluso ponerse frente a él para proteger a sus ovejas, en este caso estas ovejas que pues tratan de buscar un mejor modo de vida yéndose a los Estados Unidos. Fíjate tú la diferencia que puede haber entre los que se la bandean en el púlpito cada 8 días, como es el caso aquí, ay, ojalá nuestras autoridades les vaya bien, ay, vamos a rezar todos porque los predicamentos del señor presidente encuentran un buen puerto, ay, deben ser cumplidos y organizarse bien para ayudar a nuestro gobierno a que le vaya bien, coño. Y esos que dicen que el laicismo, ¿no?, es el gran peligro para el país. No, fíjate, pues hombre, yo pienso que evidentemente el Cristo económico de los bancos, de los banqueros, es uno, pero el verdadero, el auténtico, el que nos enseñaron mi mamá y mis abuelos y en el seminario era otro Cristo, el del Padre Martín, por decir un cuate en el que era santo de por sí. Y ojalá ni lo hagan santo, porque si va a codearse con una bola de trinqueteros de cuello blanco, como ha habido, pues mejor que... Porque hubo un cura, yo siempre digo de Martín, porque aquí en toda la región hubo un cura de bondad extrema, de caridad indiscutible. Yo tuve la suerte de que fuera mi maestro y me enseñara cosas que obviamente ni aprendí ni obedecí, pero ante la consternación de él,
vaya, le daba pena que yo no fuera tan bueno como él esperaba. Y Martín, pues era un santo para todos los de la región. Pero digo, ojalá no lo hagan santo, porque si va a estar junto a Balaguer y a esos, y a Juan Diego, pues que ni existió y así. A los mártires de Guadalajara, ¿no? Hazme favor, ¿no? Muy bien, mi querido Roberto, pues ¿qué horas son? Porque luego me echan la culpa. Pues todavía tenemos un minuto, Jorge, pues sí, justamente también comentar qué bueno que incluso algunos obispos allá en la región del Istmo de Tehuantepec, pues no se están quedando tan poco callados. Qué bueno, ojalá. Que le están dando mínimo el apoyo moral, ¿no? No, pero qué bueno que haya muchos, y uno con este cura que tiene unos valores extraordinarios, se la juegue y rete a la delincuencia tan terrible y tan total. Pues eso es por una parte. Por otra, sí da pena y da vergüenza que nuestro país se haya enfrascado en una lucha para la que evidentemente no estaba preparada. Qué pena tan terrible que la perversidad y ¿qué te voy a decir? La bestialidad haya resurgido en el ámbito, porque aún en la delincuencia puede haber matices, y a donde hemos llegado ya es hay reglas, Jorge. Hay reglas, hay códigos, y estos se han roto totalmente, y se han roto por la parte delincuencial, por la parte policial, por la parte militar y por la parte gubernamental. Se han roto todos los códigos. Y lamentablemente también por la parte social en algunos aspectos. Jorge, ya nos tenemos que despedir, nos escuchamos el día de mañana, Jorge. Hasta mañana, mi querido Roberto, que la pases muy bien. Saludos afectuosos. Saludos y buenos días. El amor ya fue un infierno, ardió en una hoguera todo mi querer. Por una princesa